Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. Bien, aquí estamos de regreso con su espacio Al día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM. En vivo también vía YouTube, Facebook Live, estamos en todas las redes sociales, Instagram, anterior Twitter y próximamente en TikTok. Hay que estar en todas las redes sociales, ¿verdad? Sí. Hay que estar en todas. Hoy día sí. Así es. Miren, nos honra con su presencia aquí el miembro del Centro Duartiano, aquí en Puerto Plata, el licenciado José Quirós. También es historiador, hombre conocedor de la historia de Puerto Plata y parte del país, ¿verdad? Y gran parte del país. Que con él vamos a hablar, además del Centro Duartiano aquí, cómo surge, por qué surge, o sea, qué hace. También vamos a hablar un poquito del tema de este conflicto, ¿verdad? Del tema haitiano. Pero antes de pasar ya con nuestro invitado, yo quiero que Daniel me enfoque aquí porque nosotros tenemos un compromiso todos los viernes cuando nos llega el periódico El Faro, la luz que guía la verdad. Este periódico producido por el destacado periodista Augusto Vázquez, es el decano, sí, es el decano de Puerto Plata, el más viejo que está en circulación. La experiencia no se improvisa. Han habido otros. Y El Faro es parte de nuestra historia. Como vamos a hablar de historia, ¿verdad? El Faro es parte de nuestra historia. Yo recuerdo que yo venía de Yásica, aquí donde Bambo Troche, no sé si el padre de Rosa Troche, y me mandaba todos los sábados cuando yo venía temprano, vaya, cómprame El Faro y el periódico Hoy, o el Listín, allá siempre. Mírenlo aquí, miren. Saque El Faro no es de ahora. Miren aquí. Este es los titulares. Más de 15,000 niños y jóvenes participaron por nuestro país primero. Taxistas de transporte turístico rechazan tren para movilizar cruceristas de Taino Bay. Paul Brugal anunciará acto de lanzamiento de su candidatura a senador en los próximos días. Policía apresa asesino de la joven que apareció en el Corozo. Regidores del Ayuntamiento de Puerto Plata apoyan autorización para el tren. Bueno, dice aquí otro titular y el principal. Llegó la hora cero para aspirantes del PRM. Más de 94,000 tendrán derecho a elegir en primaria este domingo. Javier Clark afirma, PLD recuperará la plaza del municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata. Bueno, el hombre está decidido a desplazar de la alcaldía de San Felipe a Roquelito García. Roquelito, apriétate los pantalones. Candidatura Walter Musa está en veremos. No ha sido oficializada, dice aquí otro titular del periódico El Faro. Rancho Miguel Mezquita exhibe esquino de calidad. Creo que eso fue en la feria, ¿verdad? Ganadera. Sí, bueno, esos son algunos de los titulares, de las informaciones que usted puede encontrar en el periódico El Faro de la edición de este viernes, como cada viernes, ¿verdad? Que usted lo puede encontrar en los principales establecimientos, en los lugares también donde circula y en las calles. Ahora sí, José Quirós, bienvenido y buenos días. Buenos días. Sí, reiterado los buenos días, Quirós. Bueno, José, ¿cómo surge el Centro Duartiano aquí en Puerto Plata? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su papel? Sí, muy buenos días a todos en esta emisora que se está convirtiendo en líder. Y yo llego a la audiencia de esta emisora porque la 98.5, es verdad. 98.9. 98.9 para mí fue una sorpresa por la buena frecuencia y la nitidez y la potencia que tiene esta emisora. Entonces me gustó mucho, pues, un buen amanecer. En vez de sintonizar la Z, pues yo prefiero mejor compartir con lo nuestro. Esta es la antigua Isabel de Torres, que prácticamente pues estaba instalada en el sector de mi zona, de mi barrio. Así es. Que comprende el barrio de los descamisados,
que es realmente... ¿Por qué le llaman así? Una serie de muchachos bellacos. Que vivían sin camisa. Que vivían sin camisa, jugaban pelota en la calle El Morro, frente al cementerio, cuando eso era una subidita, una bajadita. Sí. Y ahí nosotros nos criamos en el barrio de los descamisados. Radio Isabel de Torres, pues en buena época surge con 3 socios. Y estamos aquí para compartir nuestras inquietudes históricas de lo que es Puerto Plata. Puerto Plata es el origen del Nuevo Mundo. Decía un sacerdote recientemente en la iglesia Santa Rosa de Lima, que a propósito, Santa Rosa de Lima, sus padres se embarazaron aquí, en la berenjena de Cupey. Y esa es más puertoplateña dominicana que peruana. Entonces, él decía, el sacerdote Hugo Anderson Trejo dice, una persona muy joven, muy preparada, él decía que esta es la nueva Jerusalén del Nuevo Mundo. La nueva Jerusalén. Donde se comenzó a evangelizar, a instalar la primera iglesia, el primer sermón, el primer discurso, el primer ayuntamiento, el primer puerto, el primer palacio, por el gran almirante Cristóbal Colón, que descubrió, sin saberlo, un nuevo mundo. Aquí en Puerto Plata, pues, comenzó a formar las instituciones sin fines de lucro. Como fuese en el año 1527, con la presencia de la instalación del convento de los dominicos, con la presencia de Fray Bartolomé de la Casa. Aquí estuvo él y comenzó a escribir la historia de la India, con esa representación universal en defensa de los mejores intereses de los indígenas. Un defensor junto con Antonio de San Antón, Montesino, San Antón de Montesino. Y realmente, pues aquí en Puerto Plata, yéndonos más lejos, más adelante, en el 1420, por ahí, 1520, se subleva Enriquillo. Primer revolucionario dominicano que pudo asediar a los españoles con su estrategia. Entonces, en el año 1821, entre Imperio francés, la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, aquí en Puerto Plata, se comenzó a organizar la sociedad. Esa sociedad la comenzó a organizar el padre párroco de la Iglesia Católica, Manuel González Regalado y Muñoz. Organiza la sociedad de Puerto Plata. 1821, en pleno imperio francés. Y aquí las autoridades eran francesas. La población era muy pequeña de la nación, que no era nación, una parte de la isla española. Apenas tenían unos 90,000 habitantes. Entonces el padre Regalado, famoso, revolucionario, independentista, restaurador, formó y fundó varias instituciones. Y esas instituciones, pues prácticamente en su mayoría eran religiosas. El Corazón de Jesús, pero hubo una institución fuerte, universal, que viene desde los pueblos de Israel. La masonería. Llega la primera logia a Puerto Plata con el nombre de Hemisferio número 15. Hemisferio número 15, instalada frente a la Plaza del Oriente,
¿Cuál es la Plaza del Oriente? La Plaza del Oriente es actualmente el Parque Luperón. En los tiempos de la década del 60, 50, a los parques le llamaban plaza. Por eso le llamamos Plaza de la Independencia, después de la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, en ese 1821 se inauguró esas logias. Estaba instalada en la calle Dominicana, que hoy viene siendo la calle del Éxodo, 12 de julio, la salida de los americanos, 1916-1924. Se interrumpe la sociedad en su desarrollo con esa invasión, intervención de estos azarosos haitianos, pues no puedo decir otra cosa. En 1822, más de 30,000 haitianos llegaron aquí, nosotros apenas no eran 90,000, un estado, una gobernación abandonada, Ferrán, que fue con un golpe de estado que le dio un grupo de ciudadanos, soldados, que aquí nunca ha habido en esa época ejército. Cuando no lo tiene Haití hoy tampoco. Y nosotros pues prácticamente con esa invasión, con ese golpe de estado, 1822, 1844, sus abusadores, invasores, que todavía lo tenemos aquí. Entonces, se nos cerró no había escuela, no había nada. Aunque ya estaba en 1538, se había fundado por los dominicos la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estaba prácticamente pues en manos de la iglesia. La iglesia tiene un gran valor y un gran aporte a la democracia, a la civilización, al desarrollo, al progreso del pueblo dominicano. Es la única sociedad sana, sin fines de lucro que actualmente nosotros tenemos. Entonces, en esa época de 1800, ya anteriormente, estando siendo un infante, Juan Pablo Duarte nace en el 1813 y nace en una época de convulsión, en una época de una serie de situaciones y de abandono del imperio francés. Los haitianos se fueron fortaleciendo con el tiempo. Entonces, Juan Pablo Duarte, hijo de Juan José y de doña Manuela Díaz Jiménez, que viene siendo parte de la madre de la patria, madre del fundador de la patria, Juan Pablo Duarte, don Juan José, que era una persona que tenía una especie de almacenes, de provisiones para abastecer los barcos que tocaban puertos en Santo Domingo. Y se fue formando. Se fue a España, se fue a Estados Unidos, se fue a España, anduvo el mundo europeo, de lo que es Europa occidental, Europa oriental, y se preparó. A un punto de venir a su tierra de origen, bien cultivado, bien preparado en base a la cultura grecorromana, que ese es el inicio de la civilización, donde ahí se desarrollaron grandes filósofos ilustres desde antes de Cristo. Ahí pues tenemos a Sócrates, el padre de la ética y de la moral. Tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón, a Diógenes el perro, a Kant, a Epicuro, y una serie de filósofos que sí realmente contribuyeron a la organización, al ejercicio de que se cumplan las leyes donde quiera que estemos. Entonces Juan Pablo Duarte comienza a formar la sociedad secreta, la trinitaria.
contando siempre con el marco de referencia de la civilización que es Puerto Plata. Entonces, en Puerto Plata, pues, surge el primer triángulo de lo que es realmente la sociedad secreta, compuesta encabezada especialmente por el sacerdote párroco de la iglesia, Manuel González Regalado Muñoz. También por un militar de experiencia, mentor, padre, conductor de General Gregorio Luperón. Pedro Eduardo Dubois, militar francés, que vino de esas islas francesas, se ubicó aquí en Puerto Plata y trabajó en esa organización y se hace amigo personal de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte se trasladó en el país donde aquí no había carretera hasta el otro día. 1916, 1924, los americanos construyeron la mayoría de las carreteras. Puentes. Entonces, pues, Juan Pablo Duarte comienza en el país las pocas provincias que existían, 4 provincias, 4 pueblos, bien habitados. Entonces, él hace los primeros contactos. Visita las iglesias, a las escuelas que había en Santo Domingo, en Ciudad Nueva, que dirigían la orden de los dominicos. Y hay de tu pueblo especialmente que desempeñó un rol importante a la democracia dominicana, Gaspar Hernández. Mucha gente debe Gaspar Hernández, no, Gaspar Hernández era pueblo de Félix Montano. Sí. Y Gaspar Hernández era un intelectual docente certificado por Europa. Y allí se estudiaba filosofía, francés, latín, español. En el 1839, en esa escuela, Juan Pablo Duarte encuentra a Francisco de Rosario Sánchez. Estaba estudiando ahí, que se hizo abogado, quien fue el lugarteniente, se convierte en lugarteniente de Juan Pablo Duarte, porque Juan Pablo Duarte pues, fue descubierto por los haitianos como un conspirador, después que fue miembro del ejército y fue una persona estratega, que la intención de él era asegurarse y ver cómo los haitianos se desenvolvían. Los haitianos estaban entre ellos mismos matándose todo el tiempo. Y en esa división del pueblo haitiano, todavía es así. Todavía, que tenían 2 gobiernos, uno por un lado y guerrilleros por otro lado, nosotros no aprovechamos de eso. Y Juan Pablo Duarte tuvo que irse al exilio varias veces. En esa ausencia de Juan Pablo Duarte, en 1839 en adelante, entonces está tomado Bobadilla, un intelectual reconocido, certificado en Europa, con muy buenas relaciones y bien educado. Era uno de los orientadores de ese grupo. Y fue que el primer manifiesto que se hizo, quien lo hacía fue Francisco de Rosario Sánchez. Hizo el primer manifiesto en protesta y refrendado por Tomás Bobadilla. La primera constitución de la República, ese borrador, quien lo hizo, fue Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, ese grupo, con la asesoría del sacerdote dominico Gaspar Hernández. Yo decía, en un diplomado reciente para poder ser miembro de la Junta Electoral en Puerto Plata, que usted es miembro desde hace ya muchos años. Y para ser miembro de la Junta Electoral en Puerto Plata, actualmente con el nuevo pleno de la Junta Central,
tuvimos que prepararnos y realizar por 5 meses un diplomado que nos enseña a nosotros a ser juez contencioso. Entonces hay un momento que usted recibe una instancia de protesta, demanda, y nosotros estamos preparados para responder, resolutar a favor de quien haya presentado las suficientes evidencias. Y yo decía, en ese diplomado, estamos hablando que fue dado por docentes certificados de diferentes universidades en materia de derecho constitucional. Comenzamos con la letra, con los temas de derecho, Estado de Derecho, jurisprudencia y una serie de formación para nosotros hoy ser miembros de la Junta Electoral. En esas discusiones de lo que es realmente la definición del concepto de los poderes del Estado, allí estuvimos y debatimos punto por punto con 4 municipios más. Estamos hablando de municipio cabecera, San Felipe de Puerto Plata, Inver, Altamira, Guananico, Montellano. No nos tocó Montellano, estábamos divididos, eran unos 4. Entonces, la Isabela se fue por otro lado. Y nosotros concluimos ese diplomado con una graduación formal, con la presencia de el magistrado Rafael Vallejo Santelices, la directora nacional de oficialidad civil y otros funcionarios. Entonces, esa constitución del 6 de noviembre del año 1841 es que establece la fundación de la República Dominicana. A partir de ahí nosotros somos gente y somos un Estado que realmente es uno de los estados organizado, elegido democráticamente cada 4 años. A mí me consta, José Quirós. He sido testigo de eso y parte de eso, de lo que es una organización para el éxito de la democracia dominicana. José Quirós, ¿verdad? Miembro del Centro Duartiano. Para aprovechar el tiempo, porque se nos va agotando, porque la historia es larga y uno, ¿verdad? ¿Cómo vislumbra usted desde el punto de vista este conflicto a raíz de la construcción del canal de riesgo en la parte haitiana para aprovechar las aguas del río Masacre o Dajabón, que de 55 kilómetros que tiene ese afluente, solo entra en 2 o 4 kilómetros, 2 kilómetros en la parte haitiana? ¿Cómo se ha visto, cómo entiende usted que se ha visto enmasillada, verdad, vamos a decir, lamentablemente afectadas las relaciones entre ambas naciones? Eso es sumamente peligroso y embarazoso. Eso es una provocación al Estado dominicano. Por una república que no tiene gobierno, no tiene Estado, tiene un Congreso, un Senado simulado, manejado por las 4 bandas que tiene el pueblo haitiano. Y realmente es una provocación, eso es un abuso. Donde los dominicanos, todos, debemos crear conciencia. Eso sería una especie de guerra fría, de que en las escuelas se habla español, no se habla creol. Y que nosotros, prácticamente nosotros, el Centro Duartiano, que somos una dependencia de lo que es el Instituto Duartiano, cito Ciudad Colonial, que fue la casa donde habitó Juan Pablo Duarte, fundador de la República. Detrás de ese canal era otra cosa, que son los intereses poderosos de los imperios, de los empresarios norteamericanos, comenzando por el expresidente Bill Clinton y su esposa. Entonces, en una de esas reuniones que hemos participado, nuestro presidente del Instituto Duartiano, un hombre con una capacidad, con una formación que viene del Tribunal Superior Constitucional. Tribunal Constitucional fue juez
Y es una persona que cuando sale, compareces en los medios, habla con cierta propiedad. Ese canal hizo que el Estado tomara de una forma drástica el cierre de la frontera. Que hasta tanto eso no se resuelva, no se debe abrir esa frontera. ¿Usted favorece que siga cerrada? Que debe seguir cerrada por tiempo indefinido. Es una falta de respeto. Y que el actual ministro se pronunció diciendo que él va a defender ese canal con los guardias, y eso más que un desafío. Entonces nosotros los dominicanos, a través de las instituciones organizadas de la sociedad civil, que por eso es que yo pertenezco a varias instituciones, para que eso sirva de señal y de defensa de nuestros mejores intereses. ¿Y cuáles son nuestros intereses? Nuestra Constitución de la República establece bien claro cuál es el rol de cada ciudadano dominicano. Y realmente nosotros, como institución sin fines de lucro, que comenzó el 26 de julio del año 1924, donde por primera vez la ley 520 oficializa todas las instituciones de la sociedad civil para entrar en detalle en defensa del desarrollo, del progreso del pueblo dominicano y de las 32 provincias que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Organizado. Y que todas estas instituciones sin fines de lucro, como es el Club Rotario, el Club de Leones, el Centro Duartiano en Puerto Plata y otras instituciones que hay, deben pronunciarse en base a un manifiesto en protesta de ese abuso y ese atrevimiento de un supuestamente un empresario haitiano. En ese sentido, debemos ser enérgicos, drásticos, en defensa de los mejores intereses de este pueblo nuestro, de la patria de Juan Pablo Duarte. Nosotros rotundamente protestamos por ese canal que tiene ese río, tiene su origen, el Masacre. Tiene 47 kilómetros, ¿verdad? Que recorre la mayoría de la frontera, que comienza en Loma de Cabrera. Sí. Que a propósito de Loma de Cabrera, ahí tenemos un marco de referencia histórico, que es el Grito de Capotillo. Entonces, realmente invito a los puertoplateños a asistir a ese gran monumento que se construyó en el gobierno de Jorge Blanco en honor a los héroes de la restauración. Los aportes de Puerto Plata son incalculables. Hemos participado en todas las revoluciones que ha tenido que ver con la libertad y la soberanía dominicana. Pero nosotros protestamos enérgicamente de ese canal. Y si ellos continúan con la construcción de ese canal, le vamos a buscar la vuelta a eso. ¿Y cuál será? Nosotros podemos desviarlo también. Bueno, el gobierno está... Podemos desviarlo también, atento a nosotros. Entonces, pues, nosotros, pues, estamos abiertamente en defensa de nuestros mejores intereses, y que ese canal, entonces, que lo dejen ahí, pues tenemos que buscarle la vuelta, entonces desviar en esa zona, ese río. Tenemos nuestro derecho, porque ese río está de este lado. ¿Usted no entiende que debe ser el diálogo que debe resolverse? ¿Pero cuál diálogo? ¿Con quién vamos a conversar? Usted no vio las declaraciones del jefe de ellos de allá, que es un títere, es un monigote. Él tiene capacidad de decir que le va a tirar a los guardias. ¿Con qué él tiene guardia? Él no tiene guardia. Tiene una policía corrupta igual que él. Entonces nosotros, pues, prácticamente, pues, en cuanto a la diplomacia, le estamos buscando la vuelta a la diplomacia. Quiero, en este problema que se está dando con Haití, y esta quizás dejadez de intervención de la comunidad internacional y estas cuatro bandas en Haití, el desorden institucional,
no tendrá como objetivo debajo de la mesa, oculto, una situación que algunas personas han dicho en su momento, que tiene como objetivo principal dejar de crear el más alto nivel de situación en Haití para que haya una unificación entre República Dominicana y Haití? Es una buena pregunta. No me lo provoque. No me lo provoque. Por ese es el objetivo de los organismos internacionales funcionales a Santo Domingo, a la República Dominicana con Haití. ¿Cómo va a ser? Pero el pueblo haitiano no nos va a soportar a nosotros. Ellos tienen otra cultura. ¿Usted sabe cuánta cultura tienen los haitianos? Dialecto entre ellos, 13. Ellos están divididos. Ellos son otra cosa, no es el color. Además, su propia... nosotros no somos racistas. Nosotros no, los que son racistas son ellos, son rastreros. Ellos son racistas porque la misma Constitución lo establece, que ningún blanco puede ser presidente de la República de Haití. Racistas son ellos. Nosotros no podemos hablar de racistas donde nosotros teníamos a Buenaventura Báez, hijo de una esclava, donde nosotros teníamos Francisco de Rosario Sánchez, también de ese mismo origen, color mulato, color indio. Nosotros tenemos prácticamente a Gaboyo Luperón, a Lili, a Balaguer, a Trujillo, de origen haitiano. ¿De qué racismo nosotros le podemos hablar a nosotros? Lo que pasa es que este es un mal que nos lo quieren encomendar a nosotros. ¿Cuál fue la desgracia de José Francisco Peña Gómez, de la clase oligarca de Santo Domingo? Que lo difamaron y dejaron a entrever que iba a ser presidente de los dominicanos y de los haitianos, que era un líder natural de ellos. Pero eso no es verdad, es una calumnia. José Francisco Peña Gómez, más dominicano que muchos de nosotros, que defendió la institucionalidad de una forma u otra, y que esa organización, esa revolución, fue él que la organizó y tuvo su éxito, porque el país entero, como Puerto Plata, que tenía sus comandos ahí, de los puertoplateños, dirigido por Antonio Serrata, y el subcomandante, pues, Fapi Ben. Entonces, nosotros sí hemos aportado, pero esa es la intención de los americanos, de los franceses, de los ingleses, de todo el mundo, que es a unificar esa isla. Eso jamás. ¿Cómo vamos nosotros a convivir con esa gente? Son supersticiosos en el ejercicio permanente de la práctica de la ciencia oculta. Son brujos, hechiceros. ¿Cómo nosotros vamos a compartir con esa gente? Ahora hemos sido muy permisivos con ellos. Hay que comenzar a sacarlo de aquí uno a uno. Pero los ilegales. Siempre y los cuando, legales no, siempre y cuando tengan sus documentos al día, okay, pero que se le aplique también que de cualquier situación, delito, deportado de una vez. ¿Cómo hacen con los Estados Unidos y hacen con nosotros en cualquier parte del mundo? Usted es ciudadano americano, usted violó, usted esto. Bueno, esa ciudadanía, naturalización es condicionada, es deportado con toda ciudadanía que tenga. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer cumplir lo que establece la Constitución de la República, la ley migratoria, que debe ser otra vez. ¿Cómo usted reforzada. considera la actual política migratoria del gobierno de Luis Abinader? Mucha gente lo ven como flojo, otros lo ven como el presidente que más ha actuado defendiendo los intereses del pueblo dominicano. Desde un punto de vista ético y moral, yo puedo asegurar que soy testigo, que he visto en las calles los esfuerzos de las autoridades de migración haciendo una especie de operativo, revisando los documentos de ciudadanos haitianos. No solamente debe ser operativo para los haitianos. Claro. Aquí hay muchos delincuentes, Sí. extranjeros, colombianos, alemanes, italianos, que son peligrosísimos también. Así es. Entonces nosotros, pues prácticamente el gobierno está haciendo todo lo posible
de darle facilidad a los haitianos que tienen su documento para que puedan rendir tributos, pagar los impuestos, y que realmente pues el Estado ni ninguno de nosotros tiene nada en contra de los haitianos, nada. Al contrario, hemos sido con ellos muy permisivos de hacer de ciudad con terreno del SEA. Váyase por ahí, por los lados de Sosúa, que hay regidor de Sosúa que ha hecho muchísimos batalles, que ha inaugurado pueblos y ciudades los haitianos. ¿Un regidor de Sosúa? Es un regidor de Sosúa, yo no tengo que decir su nombre, todo el mundo lo conoce aquí, que tiene años haciéndole ciudades con acueductos. No, pero diga su nombre de ese vagabundo. No, es que yo no recuerdo el nombre ahora mismo. Entonces, lo más importante de todo es una fundación disfrazada en otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos dominicanos, ven de patria, que están haciendo la urbanización y facilidades haitianos y documentados, pues le estoy hablando con cierta propiedad, porque yo sí sé el aporte que ha dado este país al pueblo haitiano en el 2011, cuando hubo un terremoto, que más de un 72% de intelectuales murieron ahí. Entonces, son como los comegenes, que salen y tú no sabes ni cuál es a doblar la esquina. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Es organizar y hacer cumplir las leyes migratorias de nuestro país, que es bastante clara y que bastante difícil es completar todo eso. Nosotros prácticamente tenemos en la oficialidad civil 2 libros de récord. A un libro rosado, que le llamamos rosado, sí, para los extranjeros y documentados que nacen en los hospitales. Bueno. Pero no solamente eso. Hay miles de haitianos que nacen en los batalles, en la zona rural, que viven ahí, que lo hacen con enfermeras y con campesinas que se dedican a eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley 423 actualmente elimina el certificado de los alcaldes. Todavía se puede hacer porque no está todavía el asunto del proceso de la implementación de la ley 423, que es la nueva ley de la oficialidad civil. Pero realmente, cuando un haitiano es documentado, sus padres documentados, se le va al libro rosado y como extranjero se le da un acta de nacimiento de extranjero. Pero siempre y cuando los padres están documentados. Y si los padres no están documentados, no se le entrega nada. Pero en el hospital lo hacen así, aunque estén ilegal. No. Usted puede, por ejemplo, en los hospitales lograr una certificación. No un acta de nacimiento, una certificación de que ese niño nació ahí. Pues eso es lo que hacen. Pero no hay un acta de nacimiento hasta tanto los padres regularicen su estatus migratorio en la República Dominicana. Pero el acta de nacimiento dice extranjero. Dice extranjero y que nació aquí. Y que dicen que es del padre tal, que todito se llama Pití. Entonces, pero ¿y cómo es eso que hay haitianos con cédula y votan incluso? Sí, dígame. Pero eso yo no sé cómo usted se atreve a hacerme esa pregunta. Usted sabe que eso es un asunto político donde algunos presidentes como el doctor Balaguer le daba cédula no solamente a los haitianos. Hay cédula todavía de esa cédula que el doctor Joaquín Balaguer, a partir de 1974, ahí tengo yo un problema con una amiga mía. Una amiga mía tiene una cédula donde esa cédula no tiene datos biométricos. Oiga eso. Esa cédula no tiene datos biométricos, que es el origen de su papá, su mamá, sus hermanos, su teléfono, donde usted vive. Entonces, ¿qué ocurre con esa cédula? Esa persona no tiene acta de nacimiento. Entonces hay que hacer una declaración de nuevo. Entonces, ¿cómo que nació? Sí, que nació. Pero esa persona ha hecho todas las transacciones. Tiene casa, tiene hijos con esa cédula. Pero ahora mismo está en el aire. En el año 2008, a propósito, hablaba yo con un magistrado titular de la Junta Central Electoral, que vino de visita en esas elecciones presidenciales, municipales, congresionales. ¿Usted se acuerda? Sí. Que estaba Miguel Vargas. Él era prácticamente candidato a la presidencia, Leonel Fernández por otro lado. Y realmente, pues, me decía en esa visita, ese magistrado, que llegó la hora de que cada ciudadano dominicano, o cada ciudadano que tuviese una cédula,
tenía que demostrar que esa cédula tenía que tener un aval que era prácticamente pues dominicano. ¿Qué ocurrió con eso? Una sentencia del Tribunal Constitucional prohibió ese tipo de situación, que cédula por cédula. Entonces la Junta tuvo que entregar su cédula por cédula. Pero vamos a lo que vinimos, de lo que es la Fundación de Arte, del Centro Duartiano. Brevemente, porque ya no vamos. Entonces ya no vamos. ¿Vamos a tener que hacer otro programa? Me voy a quedar corto. Sí, sí. No, mira, el Centro Duartiano se fue fundado en la década de 60, donde su primer presidente fue José Augusto Puy. Sí. José Augusto Puy fue un hombre muy valioso que escribió lo que es la historia de los dominicos, y es una persona inolvidable para nosotros. Fue candidato a la vicepresidencia con Viriato Fiallo, fue embajador en Francia. Entonces, en esa década de 60 fue presidente, luego pasan los años, eso se olvidó en Puerto Plata. En la década del año 90, comenzamos en Puerto Plata a través del vicepresidente, el señor Hugo de León Girón. Vino, masón, gran maestro de la Gran Logia de la República Dominicana, y vino a Puerto Plata, nos hizo una visita, y que tenía la intención de organizar un centro duartiano en Puerto Plata y en algunos pueblos del municipio. Organizamos este centro duartiano, pues prácticamente fue, no recuerdo muy bien si fue doña Elvia que se escogió, o fue el señor, el licenciado, pues el doctor Manuel Reyes Cunha, Leti, y así como también doña Elvia Mile Martínez. Ella fue miembro, yo fui miembro también fundador del nuevo Centro Duartiano en Puerto Plata. Abrimos otro centro en Luperón, donde la madre del doctor Brito fue la primera presidente, con la presencia del Instituto Duartiano. Ahí habían personalidades, historiadores, y ahí todo eso, esos profesionales de los municipios allí hacían la pregunta que por qué solo Juan Pablo Duarte, que por qué no Francisco de Rosario, por qué no Ramón Matías Bella. Y entonces esto después recientemente era Yané Morales Miles, y recientemente ahora mismo tenemos una buena ciudadana licenciada en Derecho como es Yudelka Rodríguez. A sazón me quedo corto Así con es. todas las cosas que hay que portar y que hay que decir. En un minuto, el mensaje al pueblo dominicano con esta situación que estamos actualmente. Yo creo que el pueblo dominicano atraviesa su mejor momento democrático. Su mejor momento democrático es de conocimiento general que en estas semanas, este domingo 1 de octubre del 2023, a primera hora de la mañana, vamos a celebrar la primaria presidencial con cuatro candidatos a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, y tenemos en Puerto Plata 30 candidatos en lo municipal. De esos 30 candidatos tenemos 3 directores distritales, un solo en el distrito municipal de Yásica Arriba, que es Fabio Marte, y tenemos entonces en el distrito municipal de Maimón 2 candidatos. Entonces tenemos 3 vocales y 3 vocales en Yásica Arriba, sí, que suman entonces 6 más los 3 son 9, y entonces vamos a tener en el municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata 9 candidatos a regidores por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. La Junta va a supervisar. Y eso es que lo va a manejar la Junta, y eso es por el fortalecimiento de la institucionalidad y de la democracia dominicana. Qué Bien, bueno. Muchísimas gracias, José Quirós, miembro del Centro Duartiano, historiador, un conocedor de la historia dominicana y en especial también de la de Puerto Plata, miembro también de la Junta Electoral de Puerto Plata, ¿verdad? Sí. Entre otras instituciones, porque ese hombre, yo no sé cómo que se divide, está como en 15 instituciones. De verdad que muchas gracias por venir aquí al programa, y estás invitado para una próxima. Siempre estamos abiertos. Siempre hablar con ustedes es bueno, porque hablar de historia nos refresca, ¿verdad?, la memoria, y además es importante mantener viva la memoria y todo
además del tema haitiano que hablamos también. Gracias, Equiroz. Muchas gracias, hermano. Bueno, señores, hasta mañana, no, hasta el lunes si Dios lo permite, pero al mediodía y a las 5 de la tarde la segunda y la tercera emisión. Siga con la mejor programación musical de La Reina 98.9 FM. La Reina 98.9 FM.